Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues hoy la verdad es que no tenía previsto la temática del directo, pero me ha parecido muy interesante que he estado grabando una serie de contenidos, porque no sé si lo sabéis, he creado por fin mi canal, ¿vale? Se llama @soyjuanaznar, que está orientado más a entrenadores, redactadores y fisioterapeutas, ¿vale? Contenidos específicos para poder ayudar mejor a nuestros clientes con todo esto que promulgo en el canal de Enforma. Y como me he grabado en un momento, pues no sé, unos 16 vídeos para ir enviándolos poco a poco, pues me ha parecido muy interesante el hecho de que algunas personas compensan por su postura. ¿Qué significa compensar? ¿Vale? Que el movimiento que debería estar saliendo de algún sitio, ¿vale? No está saliendo y está saliendo de otras partes, ¿sí? Esto es algo que veo absolutamente todos los días de mi vida trabajando aquí en el centro, porque cuando tenemos una carencia de movimiento y nosotros tenemos que hacer nuestro día a día, inconscientemente el movimiento tiene que salir. Es decir, si yo no puedo elevar el brazo hasta arriba del todo, pero cuando yo estoy fregando los vasos y los voy a guardar arriba en el armario, el movimiento va a suceder. Me guste o no me guste, el movimiento lo voy a tener que hacer para poder guardar ese vaso. Ahora, ¿cómo salga ese movimiento? Ahí ya entramos en terreno pantanoso, ¿no? Porque esto es una de las cosas que más me llama la atención, porque la gente no se da cuenta, pero no se dan cuenta de lo que está sucediendo en el cuerpo, y es algo que nos puede ayudar mucho si entendemos la situación. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que las capacidades de movimiento tienen que ser X, las que sean de cada articulación, ¿vale? Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del brazo, ¿vale? Cuando yo subo un brazo hasta arriba, más o menos la biomecánica natural del ser humano, estamos hablando de que debe ser en torno a 170 grados, ¿vale? Esto es 0, estos son 90, estos serían 180, ¿vale? Pero sin ningún tipo de compensación deberíamos llegar a los 170 grados, aprox, ¿vale? Grado arriba, grado abajo. Entonces, si nosotros entendemos estas cualidades o estas capacidades de movimiento que deberíamos tener, si yo te hago una serie de test y valoro y no llegas a los 170, ¿vale? Lo normal es que el movimiento salga de otras partes del cuerpo. Entonces, ¿vosotros me sabríais decir de dónde creéis que va a suceder esta limitación de mi movimiento de un hombro? ¿Vale? Es decir, reformulo de nuevo la pregunta. Si no tengo demasiada movilidad de hombro, ¿cómo puedo hacer que mi hombro pueda subir más? ¿Qué partes del cuerpo, qué estructura de mi cuerpo, qué articulación del cuerpo es la que voy a mover más de lo que debería para poder ayudarme a mejorar esta movilidad? Os dejo ahí los segundos de rigor entre que sale al final mi audio, ¿vale? Y vosotros lo escucháis y lo procesáis y me podéis contestar por el chat, ¿vale? Desde luego que es algo que algunos ya se habrá planteado porque se le habrá llegado a inflamar, ¿vale? Es una de las cosas más habituales que me encuentro todas las semanas. Y efectivamente estamos hablando de lumbares. Sí, señor. ¿Vale, José? Efectivamente, tratamos problemas lumbares porque los hombros a veces no funcionan como deberían. ¿Y cómo podemos hacer, por ejemplo, que un hombro funcione, la estructura de un hombro funcione mejor? ¿Vale? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, voy a adelantarlo yo, ¿vale? Porque si no, entre que llega el sonido, vosotros pensáis y me contestáis, pasaremos el directo con 2 preguntas, ¿vale? Con la respiración. Con la respiración. Si nosotros nos ayudamos de la respiración para mejorar la capacidad de nuestras costillas, ¿vale? Que nuestras costillas pueden fluctuar cuando cojo aire, se hinchen, como decimos los entrenadores, a rotación externa, y luego cuando suelto aire, que se compriman o se estrechezcan, no sé si existe esta palabra, o vayan hacia una rotación interna, ¿vale? Vamos a poder facilitar mucho los movimientos
¿vale?, de nuestros hombros y por tanto nuestros lumbares también van a verse beneficiados de este tipo de trabajos. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto hasta aquí? Bien. Vale, pues a ver, aquí hay una preguntita en Instagram. ¿Cómo hacer con la cadera y las piernas? Omaira. Esta pregunta no la entiendo muy bien. ¿Cómo hacer con la...? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Se la puede volver a escribir por aquí, por favor? Pues bueno, como decíamos, ¿vale?, una carencia de movimiento puede estar condicionando absolutamente cualquier dolor de tu cuerpo, ¿vale? Y por eso no conseguimos resultados a medio y largo plazo, sino que solo conseguimos resultados a corto plazo. Esta es una de las cosas que sucede tantísimas veces. ¿Y por qué? Porque si yo no tengo la movilidad suficiente para hacer un determinado gesto, vamos a ir con el ejemplo del brazo, ¿vale?, y se me inflaman los lumbares, porque cuando yo voy a subir el brazo, ¿vale?, generalmente hago esto, ¿vale?, me extiendo para que mi brazo suba más, pero mi brazo no tiene más movilidad, tengo la misma. Lo único que estoy haciendo es forzar mi estructura en la zona lumbar y por tanto, ¿vale?, ya puedo subir mejor el brazo, pero el brazo sigue estando igual delimitado. ¿Se entiende esto, verdad? Me parece que tampoco... Esto, como quizás lo habré explicado 3 millones de veces, pues ya alguno hasta me podría dar la clase a mí. Entonces, dicho esto, ¿vale?, si entendemos que la fuerza tiene que salir de algún sitio y si no la tengo en la movilidad, pues la voy a hacer de otro sitio, ¿no? Pues esto está todos los días de mi vida. Quiero decir, si yo no tengo movilidad de hombros suficiente, hoy, mañana tampoco, pasado tampoco, después tampoco, ¿vale?, mi lumbar, cada vez que necesite hacer ese gesto, va a sufrir, se va a estresar de más, se va a volver más rígido y por tanto menos móvil. Entonces, por eso cuando voy a mi fisioterapeuta, ¿vale?, o acudo a mi masajista, ¿vale?, me hacen los masajes, me hacen la terapia que corresponda, tal, y mejoro. Decime, abordaje de la situación, perfecto. Ahora bien, ¿cuánto dura esto? ¿Una semana? 3 días, un mes, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿vale?, ¿por qué tengo que volver a hacer este tipo de masajes, terapias manuales y demás? Porque la movilidad no la he mejorado, porque la rigidez asociada a esta articulación no la he cambiado, simplemente ha sido momentáneo. Me has masajeado ahí, he mejorado la rigidez, pero sigo sin tener la movilidad correspondiente, no he entrenado nada de todo esto. ¿Vale? En el gimnasio, empujar y estirar máquinas no cambian nada de esto, generalmente. ¿Vale? Y además que no lo recomiendo a casi nadie porque no tienen las capacidades de movimiento correctas. Entonces digo, ¿para qué vas a entrenar en un gimnasio si no te puedes mover todavía bien? ¿No? ¿Se entiende todo esto? A ver, aquí habían algunas preguntas, ¿vale? Tengo clavos en la cadera y mi pierna no puede... En este caso, sin valorar, no te puedo dar ninguna opinión, porque una vez hay una intervención quirúrgica, ahí se han cambiado todos los tejidos. Han cortado fascia, han cortado músculos, ¿vale? A saber lo que han cortado por ahí, y hasta que no tengamos claro una valoración, ¿vale?, es imposible poder determinar una opinión firme, ¿no? El cuello no puedo mover rápido, tengo dolor constante en el cuello y no me da más que calambres, y yoga es lo correcto. Bueno, el yoga suele ser una idea acertada, ¿vale? Las personas que llegan aquí, ¿vale?, van a entrenar conmigo, generalmente vienen derivadas de la natación, ¿vale? Ya han hecho natación y no han mejorado, han hecho pilates y no han mejorado, han hecho yoga y no han mejorado. Entonces, todas estas personas que ya han ido dando todos los tumbos, ¿vale?, por todas las disciplinas que a priori todo el mundo debe hacer para mejorar un dolor de espalda, un dolor de cuello, ¿vale?, a veces no funcionan, ¿vale? No digo que no funcione, puede funcionar, pero, por ejemplo, en una clase colectiva, muy difícil, del estilo que sea, ¿eh? O sea, cuando a veces digo a las personas, oye, podrías hacer natación, pero no vayas a una clase colectiva, vete con un profesor o profesora de natación,
que te enseñe la técnica, que sepas hacer bien los gestos, ¿vale? No sea que por hacer una disciplina que a priori puede ser buena para tu dolor de espalda, ¿vale? La estés haciendo mal y estés empeorando la situación. Que de hecho tuvo un caso, no sé si esto os lo he comentado alguna vez. Carlos tenía un dolor lumbar desde hacía 8 años, si no recuerdo mal, ¿vale? Carga y descarga de camiones todas las semanas. Y nadando le aguantaba el dolor, ¿vale? No aumentaba, pero todos los meses se quedaba enganchado una semana. Con antiinflamatorios, 3 veces al día, tumbado a la cama, afortunadamente, ¿vale? Dice, bueno, una semana y ya no iba más, ¿vale? Pero se tenía que quedar tirado en la cama. Entonces, esto lo estuvimos entrenando, o sea, todo esto que estoy hablando, toda mi metodología de trabajo, la estuve aplicando con él 5 veces por semana, ¿vale? Durante 7 meses. 7 meses. Hasta el punto que ya no tuvo más dolor. 0. De hecho, hace muchos años que no le veo. O sea, nos vemos por ahí porque es vecino mío. Pero que no viene al centro porque no es necesario. Porque con todas las herramientas que dispone ya para solucionar su problema, cuando se nota un pelín rígido, ¿vale? Se lo sabe eliminar él solo. Pero ya no solo eso, sino que cuando estuvimos trabajando con él, tuvo un achaque, tuvo una recaída y me dijo, mira Juan, es que me noté un pinchazo cargando el camión y me fui a casa y me tomé un ibuprofeno por lo que se iba a venir. Dice, y curiosidad, me levanté nuevo. Le digo, coño Carlos, ¿y esto? Dice, sí, no me había pasado nunca que después de sentir el pinchazo no tuviese una repercusión negativa durante tan poco tiempo. Estábamos hablando de una semana en la cama y ahora estuvo una tarde en la cama y por pura precaución, porque no le impidió ese pinchazo seguir estando allí. Pero se volvió a casa pues ya por el miedo, por su subconsciente, que ya lo había pasado tantas veces mal. ¿Sí? Entonces, entendiendo cuáles son las capacidades de cada uno, ¿vale? Pudimos saber que él iba a nadar y no le estaba sentando bien. De hecho, tardamos quizá más tiempo de lo previsto, ¿vale? Según mi criterio, porque él estaba yendo a nadar y como su cadera no tenía la capacidad de moverse bien, estuvo forzando más su zona lumbar de lo que nosotros hubiésemos querido. Y este es el detalle. Él estaba en una piscina climatizada, aquí al lado, y la piscina climatizada cerró por obras. Una piscina municipal cerró por obras durante un mes. Entonces no pudo ir a nadar. Y ese mes se dio cuenta que mejoró exponencialmente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que quizá el yoga puede ser una buena opción, la natación puede ser una buena opción, pero necesitamos valorar tus capacidades de movimiento. Sin una valoración es que no sé exactamente qué tendría que pedirte. Es como decir, me voy a apuntar a la Escuela Oficial de Idiomas, en chino, pero me voy a apuntar en el nivel más alto. ¿Y tú cómo sabes que estás en el nivel más alto? ¿No? O sea, si no te hacen unos test, que en este caso sería una prueba de nivel, ¿vale? Es una valoración de tu nivel. Si no la hacen, es imposible saber por dónde tienes que empezar a trabajar con el chino, ¿no? Entonces, entendamos siempre cuáles son las capacidades de cada uno. Nadie, absolutamente nadie, ¿vale? Tiene las mismas capacidades que otra persona. Es que es prácticamente imposible, no sé cuál sería la proporción, o sea, 1 entre 1.000.000, ¿vale? Porque quizá puedes tener la misma espalda, pero puede ser que no gire bien hacia un lado y el otro sí, o que luego la espalda vaya bien pero un hombro no y el otro sí, o la cadera, o la rodilla, o los pies, o las muñecas, o los codos, o los ojos, o la mandíbula. O sea, ¿tú sabes si hay variables para hacer una valoración y entender por dónde tiene que empezar a trabajar cada uno? Pues esto es lo que hacemos en una valoración, ¿vale? Una videollamada y empezamos a trabajar, ¿vale? Sobre lo que vemos que no funciona. Y entonces, casualidad de la vida, se empieza a corregir el cuerpo, ¿vale? Pero solo le estamos dando los estímulos que no tenía. O quitar la rigidez, ¿vale? De las zonas afectadas, ¿vale? Y empezar a dar estímulos de movilidad. Y luego trabajar la fuerza, por supuesto. Todo el mundo debe entrenar la fuerza. Habré visto aquí unas preguntas. Siempre muy interesante escucharte, gracias. Gracias a ti. ¿Vale? Había aquí unas preguntas, pero yo no recuerdo si en TikTok, o en YouTube, o en Instagram. Y esto es un follón.
Comprendido, gracias.